1992, el camión que estuvo desaparecido 3 días. Pero sus ocupantes vivieron 40 kilómetros 127. Carretera Federal 37 de entre Uruapan y Pátzcuaro, Michoacán. Un tramo de 800 metros que en los últimos 32 años ha devorado más de 800 vidas. No con balas, no con accidentes, con tiempo. Esta es la historia del primer incidente documentado, el que empezó todo y el que el gobierno intentó borrar. Capítulo 1. El descubrimiento, testimonio anónimo, camionero de carga federal, identidad protegida por amenazas recibidas después de hablar con autoridades en 1992. Yo conocía al Güero Maldonado. Llevaba como 15 años manejando la ruta Uruapan-Morelia. Era buen conductor responsable, nunca llegaba tarde. Nunca tenía pedos con la carga. Por eso, cuando no llegó a descargar ese lunes 23 de noviembre, todos supimos que algo malo había pasado. El Güero salió de Uruapan el domingo 22, en la noche, como a las 11. Llevaba carga de aguacate para Morelia, 8 toneladas. Iba acompañado de su ayudante, el Chuy, y 6 trabajadores que aprovechaban el viaje para llegar a Morelia a buscar chamba. 8 personas en total en ese camión. La última vez que alguien habló con el Güero fue por radio a las 3:42 de la madrugada del lunes. Reportó que iba pasando el kilómetro 127 en todo tranquilo, que en 2 horas estaría descargando en Morelia. Esa fue la última transmisión. Cuando a las 7 de la mañana no había llegado, la empresa empezó a buscarlo. Llamaron a las casetas de cobro. Nadie lo había visto pasar. Llamaron a otros camioneros en la ruta. Nadie lo había rebasado ni visto detenido. El camión simplemente había desaparecido entre el kilómetro 127 y Pátzcuaro. Reportaron la desaparición a la policía de carreteras. Salieron patrullas a buscarlo. Recorrieron toda la Federal 37 de 3 veces ese lunes. Nadan ni rastro del camión, como si se lo hubiera tragado la tierra. El martes siguieron buscando. Checaron brechas en barrancos. Preguntaron en los pueblos cercanos. Nadie había visto nada. El miércoles 26 en la mañana, una patrulla que iba de Uruapan hacia Pátzcuaro lo encontró. Estaba detenido en medio de la carretera, en el kilómetro 127, justo donde había reportado su última posición 3 días antes, como si nunca se hubiera movido de ahí. Comandante de Policía de Carreteras, retirado, nombre protegido. Primer respondiente en la escena del camión abandonado. Llegamos al kilómetro 127 a las 9:15 de la mañana del miércoles. El camión estaba ahí, parado en el carril derecho, motor apagado, luces apagadas. No había señales de impacto, no había derrape de llantas. Simplemente estaba detenido, como si el conductor hubiera decidido hacer una parada normal. Nos acercamos con precaución. Pensábamos que tal vez era secuestro, que los habían bajado a la fuerza, pero las puertas estaban cerradas desde adentro. Toqué la ventana del conductor. Nadie respondió. Miré adentro. Vi al conductor en su asiento en inmóvil. Enforzamos la puerta. El olor que salió fue terrible, muerte en descomposición. Me tapé la nariz con el pañuelo y subí. El conductor estaba muerto en su asiento, las manos todavía en el volante, los ojos abiertos, mirando al frente. Pero su estado me impactó inmediatamente. No parecía muerto desde hace 3 días. Parecía muerto desde hace semanas. La piel completamente reseca, oscura, pegada a los huesos, los labios retraídos, mostrando los dientes, los ojos hundidos y secos, como momificado. Toqué su brazo. La piel se sentía como cuero viejo, Honduran sin humedad. Revisé la cabina. El ayudante estaba en el asiento del copiloto. Mismo estado, muerto, deshidratado, momificado. Atrás en la caja del camión encontramos a los otros 6, todos muertos, todos en el mismo estado de descomposición avanzada. Pero lo que más me perturbó fue lo que vi en las paredes internas de la cabina. Había rayas, marcas, hechas con algo punzante. Rayones, agrupados de 5 en 5, como cuando los presos cuentan días en la cárcel. Conté las marcas, 40 grupos de 5,
40 días marcados, y había un mensaje escrito con lo que parecía sangre seca en el tablero de instrumentos. Decía: al día 38, nadie viene. No hay salida. El tiempo aquí no es real. Por favor, díganle a mi familia que traté de salir. Llamé por radio a la base. Reporté 8 personas muertas. Pedí al forense. Pedí refuerzos. Y pedí que vinieran rápido porque algo muy raro había pasado en ese camión. Doctor Armando Villegas, médico forense del estado de Michoacán, realizó las autopsias de las 8 víctimas del camión. Documento filtrado de archivo personal. Me llamaron a las 10 de la mañana. Me dijeron que había 8 muertos en un camión abandonado. Pensé que sería intoxicación por monóxido. Pasa seguido con camiones viejos. Llegué preparado para confirmar causa de muerte por gases. Pero cuando vi los cuerpos, supe inmediatamente que no era intoxicación. Era algo mucho más complejo. Los 8 cuerpos mostraban signos de muerte por deshidratación severa e inanición. No por gases, por falta de agua y comida durante periodo prolongado. Empecé las autopsias esa misma tarde. El primer cuerpo era el conductor, varón de 42 años. Peso normal, registrado en su licencia, 85 kilos. Peso al momento de la autopsia, 57 kilos. Había perdido 28 kilos de masa corporal. Eso no pasa en 3 días. Eso no pasa ni en una semana. Eso es pérdida de peso de inanición prolongada durante mínimo un mes. Abrí el estómago, completamente vacío, contraído. En las paredes del estómago mostraban úlceras por acidez extrema, sin alimento. El hígado reducido de tamaño. Los riñones en estado de fallo. Todo indicaba semanas sin nutrición adecuada. Revisé la piel. Deshidratación extrema. La piel había perdido toda elasticidad. Cuando la presionaba, no regresaba a su forma. Señal de que el cuerpo había estado sin agua suficiente durante mucho tiempo. También tenía quemaduras de 2º grado en el rostro, cuello y antebrazos. Quemaduras solares, de exposición prolongada a radiación UV intensa. Revisé las manos. Las uñas estaban rotas, varias arrancadas completamente, las yemas de los dedos con laceraciones profundas, tierra y sangre seca bajo las uñas que quedaban. ¿Había estado escarbando? ¿Tratando de salir de algo? Con desesperación. Durante mucho tiempo, los otros 7 cuerpos mostraban exactamente el mismo patrón. Deshidratación extrema, pérdida masiva de peso, quemaduras solares, uñas destrozadas, señales de agonía prolongada. Todos habían muerto lentamente durante semanas, no durante 3 días. Escribí mi reporte preliminar. Causa de muerte en deshidratación severa e inanición. Tiempo estimado de agonía antes de la muerte en 35 a 40 días. Basado en pérdida de peso, estado de órganos internos, nivel de deshidratación de tejidos y grado de descomposición celular. Al día siguiente me llamaron a una reunión con el procurador del estado. Me preguntaron si estaba seguro de mi evaluación. Les mostré todas las evidencias. Les expliqué que era médicamente imposible que esos cuerpos hubieran llegado a ese estado en solo 3 días, que necesitaban semanas de exposición y privación. Me dijeron que mi reporte era problemático, que causaría confusión, que la explicación más lógica era intoxicación por monóxido de carbono, que los mató rápido. Y luego, la descomposición acelerada por las condiciones dentro del camión cerrado. Me ordenaron cambiar mi reporte oficial. Me negué. Les dije que no podía mentir en un documento forense oficial, que las familias merecían saber la verdad, que algo muy extraño había pasado con esas 8 personas y que necesitaba ser investigado. Me amenazaron con quitarme mi licencia médica, con acusarme de negligencia profesional, con arruinar mi carrera. Finalmente, acepté firmar el reporte modificado. Causa oficial de muerte e intoxicación accidental por monóxido de carbono debido a fuga en sistema de escape del vehículo. Pero guardé copias de mi reporte original, con todas las fotografías, todas las mediciones, toda la evidencia que probaba que esos 8 hombres habían sufrido durante semanas antes de morir, no 3 días
Han semanas. Las familias nunca vieron los cuerpos. Los cremaron inmediatamente después de las autopsias. Cremación obligatoria, por supuesto, riesgo biológico. Las cenizas fueron entregadas en urnas selladas. Caso cerrado en menos de una semana. Pero yo sé lo que vi y sé lo que esos cuerpos me dijeron. Esas 8 personas entraron a ese camión el domingo 22 de noviembre. Para el mundo exterior, desaparecieron 3 días. Pero ellos vivieron 40 días completos, 40 días atrapados en ese camión, intentando salir, muriendo lentamente de hambre y sed. Mientras afuera, solo pasaban 72 horas. Eso no es posible, según todo lo que estudié en medicina. Pero la evidencia física no miente. Los cuerpos no mienten. Y esos 8 cuerpos gritaban la misma verdad. Habían vivido mucho más tiempo del que el mundo exterior registró. Años después, supe que no fue el único caso. Que había otros incidentes en ese mismo kilómetro de carretera, que había un patrón y que el gobierno lo sabía desde el principio. Por eso me obligaron a cambiar mi reporte. Por eso cremaron los cuerpos tan rápido. Por eso cerraron el caso sin investigación real. Porque si admitían la verdad, tendrían que admitir que hay algo en el kilómetro 127 que no entienden. Algo que atrapa a la gente, que estira el tiempo, que convierte horas en días y que mata lentamente, mientras el resto del mundo ni siquiera se da cuenta. Ese fue el primer incidente documentado. El descubrimiento, el momento en que alguien oficialmente se dio cuenta de que ese tramo de carretera no es normal, que algo ahí hace que el tiempo funcione diferente. Pero en lugar de advertir al público, en lugar de cerrar la zona, en lugar de investigar, decidieron ocultarlo, clasificarlo, borrarlo de los registros. Y 9 años después, volvió a pasar. Esta vez, con 23 personas, en el mismo lugar, con el mismo patrón. Y el gobierno siguió negándolo, siguió ocultándolo, siguió dejando esa carretera abierta, sabiendo lo que hace, sabiendo que volverá a pasar. Y no les importó, porque admitir la verdad sería admitir que hay cosas en este mundo que no pueden controlar. Y eso asustaría demasiado a la gente. 6 incidentes en 32 años. Todos en el mismo tramo de 800 metros. Después del camión de 1992, las autoridades declararon el kilómetro 127 como zona segura. Repararon el pavimento. Instalaron nueva señalización. Aumentaron patrullajes nocturnos. Pero no cerraron la carretera. Y 9 años después, en el mismo tramo de 800 metros, 23 personas desaparecieron durante 4 horas. Cuando las encontraron, todas estaban muertas, y sus cuerpos mostraban 3 semanas de agonía. Capítulo 2. El patrón. Conductor de autobús, jubilado. Compañero de ruta de la víctima del incidente de 2001. Testimonio grabado de forma anónima. El Rafa manejaba la ruta Uruapan-Morelia desde hacía como 20 años. Conocía cada curva de esa carretera, cada bache, cada tramo peligroso. Era de los conductores más experimentados de la línea. Por eso cuando desapareció con su autobús completo de pasajeros, esa madrugada del 15 de abril, todos quedamos en shock. Salió de Uruapan a las 3:30 de la madrugada. Autobús de segunda clase. 23 pasajeros, la mayoría trabajadores que iban a Morelia a sus chambas. Ruta normal, nada fuera de lo común. Debía llegar a Morelia a las 6 de la mañana, 2 horas y media de viaje. A las 4 de la mañana, el despachador intentó comunicarse con él por radio para confirmar su posición. No contestó. Pensaron que tal vez estaba en zona sin señal. Pasa a veces en la sierra. Siguieron intentando cada 15 minutos. Nada, en silencio total. A las 7 de la mañana, cuando no llegó a la terminal de Morelia, activaron el protocolo de búsqueda. Patrullas salieron a recorrer toda la ruta. Helicóptero de protección civil sobrevoló la zona. Preguntaron en todas las casetas y pueblos. Nadie había visto el autobús. Lo encontraron a las 7:40 de la mañana, en el kilómetro 127, exactamente donde habían encontrado el camión 9 años antes. El autobús
estaba detenido en medio del carril, puertas cerradas en luces apagadas, como si se hubiera evaporado durante 4 horas, y luego reaparecido en el mismo lugar. Cuando los policías abrieron las puertas, el olor los golpeó como pared muerta, descomposición. Adentro encontraron a los 23 pasajeros muertos en sus asientos, el conductor muerto sobre el volante, todos en estado de descomposición, que no correspondía con 4 horas de desaparición. Oficial de Protección Civil del Estado. Segundo, en responder a la escena del autobús. Testimonio filtrado de reporte interno. Llegué al autobús a las 8 menos cuarto. Ya había 2 patrullas de policía de carreteras acordonando el área. Me dijeron que todos adentro estaban muertos. Me preparé mentalmente y subí. La escena era perturbadora. 23 personas sentadas en sus lugares, como si todavía estuvieran viajando. Pero todas muertas, todas en estado de descomposición avanzada. Las moscas ya habían empezado su trabajo. El olor era insoportable incluso con mascarilla. Lo primero que noté fue que ninguno tenía heridas visibles. No había impactos de bala, no había señales de violencia externa. Simplemente estaban muertos en sus asientos, como si se hubieran dormido y nunca despertaron. Pero su estado físico contaba otra historia. Todos mostraban deshidratación, extrema piel reseca, labios agrietados y sangrantes, lenguas hinchadas y oscuras, ojos hundidos. Algunos tenían las manos agarrotadas en posiciones extrañas, como si hubieran estado intentando abrir las ventanas. Varios tenían las uñas rotas de tanto rascar el vidrio. Una señora en el asiento 14 tenía un rosario apretado entre las manos. Las cuentas habían dejado marcas profundas en su piel, como si lo hubiera estado apretando con fuerza desesperada durante mucho tiempo. Un niño de unos 8 años estaba acurrucado en el asiento de su mamá, ambos muertos abrazados en sus cuerpos, momificados por deshidratación. En el piso del autobús había botellas de agua vacías en docenas. A los pasajeros habían consumido todo el agua que llevaban. También había restos de comida, bolsas de papas vacías, envolturas de dulces, todo devorado, como si hubieran estado ahí días enteros, sin posibilidad de reabastecerse. Lo más perturbador fue lo que encontré rayado en varias ventanas. Los pasajeros habían escrito mensajes con las uñas en el vidrio empañado. Uno decía, Andía 8. No podemos salir, las puertas no abren. Otro decían, por favor ayúdenos. Llevamos 2 semanas aquí. A nadie nos ve. Tomé fotografías de todo. Documenté cada cuerpo en cada mensaje, cada evidencia. Preparé mi reporte técnico con todas las observaciones. Estimé basándome en el estado de los cuerpos que habían muerto después de aproximadamente 3 semanas de estar atrapados sin comida ni agua suficiente. Mi reporte nunca fue aceptado oficialmente. Me llamaron a una junta con el secretario de gobierno estatal. Me dijeron que mi evaluación era incorrecta, que estaba causando problemas innecesarios, que la explicación oficial era asalto del narco en ejecución masiva. Los pasajeros fueron asesinados por grupo armado no identificado. Les dije que no había evidencia de ejecución, que no había impactos de bala, que los cuerpos mostraban muerte por causas naturales después de privación prolongada. Me dijeron que no especulara, que mi trabajo era coordinar rescate, no hacer autopsias, que dejara la investigación a los expertos. Firmé lo que me pidieron firmar, pero guardé copias de mis fotografías originales, de mis notas, de todo lo que documenté, porque sabía que algo no cuadraba, que me estaban obligando a participar en un encubrimiento y que algún día esa verdad tendría que salir. Sargento primero del Ejército Mexicano, retirado. Participó en operación de recuperación de patrulla militar, desaparecida en 2009. Identidad protegida, bajo amenazas de consejo de guerra. Yo formaba parte del destacamento de Uruapan. En octubre de 2009, nos ordenaron buscar una patrulla que había desaparecido durante operación de reconocimiento rutinaria. 6 elementos, 2 vehículos militares, UMBE. Misión simple en patrullar la carretera federal 37 de durante la madrugada.
reportar actividad sospechosa. La patrulla salió a las 3:30 de la madrugada del 8 de octubre. El sargento al mando reportó por radio a las 3:45 que iban pasando el kilómetro 127. Todo tranquilo. Esa fue su última transmisión. Después, silencio absoluto. A las 10 de la mañana, cuando no regresaron a la base, el comandante activó protocolo de búsqueda. Salimos 3 patrullas a localizarlos. Los encontramos a las 11:20, en el kilómetro 127. Los 2 Humvees detenidos uno detrás del otro, en el acotamiento. Nos acercamos con armas listas. Pensábamos emboscada, ataque del narco. Pero no había señales de combate, no había casquillos, no había impactos. Los vehículos estaban intactos, simplemente detenidos. Abrimos el primer Humvee. Los 3 soldados adentro estaban muertos, en sus asientos, con sus uniformes puestos. Pero su estado me dejó helado. No parecían muertos desde hace 6 horas. Parecían cadáveres que llevaban semanas expuestos a la intemperie, momificados, resecos en descompuestos. El segundo vehículo igual. 3 soldados más, han todos muertos. Todos en el mismo estado, imposible, de descomposición. Sus uniformes estaban destrozados, no por balas, por uso excesivo, desgarrados en codos y rodillas, enmanchados, como si los hubieran usado durante meses sin cambiarse. Sus botas estaban completamente desgastadas, las suelas casi desprendidas, el cuero agrietado. Esas botas eran nuevas cuando salieron esa madrugada, ahora parecían tener años de uso intensivo. Los fusiles mostraban corrosión anóxido superficial. Los chalecos tácticos, con el material deteriorado por exposición prolongada al sol. Dentro de uno de los vehículos encontramos un diario de campaña. Uno de los soldados había estado escribiendo. Leí las primeras páginas. Decían: día 4, seguimos atrapados en este tramo de carretera. No podemos avanzar ni retroceder. Las comunicaciones no funcionan. El sol no se mueve del mismo punto. El calor es insoportable. Estamos racionando el agua. Día 2 en 3. Compañeros ya no responden. Deshidratación severa. No hemos comido en días. El agua se acabó hace 2 días. Intentamos caminar fuera de la zona, pero después de horas regresamos al mismo punto, como si estuviéramos atrapados en un loop. Día 19 en solo quedamos 2 conscientes. Vamos a morir aquí. Si alguien encuentra este diario, por favor díganle a mi familia que intentamos salir, que peleamos hasta el final, que algo en este lugar no nos dejaba escapar. La última entrada era del día 23. Letra casi ilegible. Decía solo: ya no puedo más. Perdón, mamá. Reporté todo al comandante. Le mostré el diario, le mostré el estado de los cuerpos y equipos. Le dije que había evidencia clara de que estos hombres habían estado atrapados durante semanas. No 6 horas en semanas. 2 horas después, llegaron 2 helicópteros de la Ciudad de México. Bajaron civiles con trajes que nunca había visto. Sin insignias, con credenciales que decían solo día. Proyectos especiales. Tomaron control completo de la escena. Nos ordenaron retirarnos. Nos dijeron que esto era ahora asunto de seguridad nacional. Los cuerpos fueron metidos en bolsas especiales, selladas, los vehículos cubiertos con lonas y transportados en camiones militares. Todo el equipo confiscado, incluido el diario que yo había encontrado. Nos hicieron firmar documentos de confidencialidad. Nos amenazaron con consejo de guerra si hablábamos. El reporte oficial dijo que la patrulla había sido emboscada por grupo armado, que los 6 elementos murieron en combate, que sus cuerpos fueron recuperados y entregados a sus familias, pero yo sé que eso es mentira, porque vi esos cuerpos, y esos hombres no murieron en combate, murieron lentamente, atrapados, desesperados, durante semanas que para el mundo exterior fueron solo horas. Y lo más aterrador es que esos civiles que llegaron no estaban sorprendidos. Tenían protocolos, tenían procedimientos, tenían equipo específico para este tipo de situación, como si ya supieran qué esperar.
como si esto ya hubiera pasado antes. Y después me enteré que sí había pasado en 1992, en 2001, y que volvería a pasar, una y otra vez, en el mismo maldito kilómetro de carretera, y ellos lo sabían, siempre lo supieron. 2024 menos 172 sicarios atrapados 7 horas, muertos después de 47 días, 14 de marzo, 2024. 3:47 de la madrugada. 172 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación cruzan el kilómetro 127 de la Federal 37 en la operación militar más grande del año. Su objetivo en tomar control total de Uruapan. 7 horas después, todos están muertos. Sus cuerpos muestran 47 días de descomposición. Sus equipos electrónicos registran 47 días de actividad continua. Sus videos grabados documentan cada día de agonía. Este es el 6º incidente, el que finalmente expuso la verdad que el gobierno llevaba 32 años ocultando. Capítulo 3. En la masacre. Sicario sobreviviente designado como testigo protegido, Alfan Voz, alterada digitalmente. Miembro del convoy de ataque que logró escapar a los 32 minutos de haber entrado a la zona. La operación se llamaba Tormenta Aguacate. Llevábamos meses planeándola. Era la más grande que el CJNG había hecho en Michoacán. 172 morros, 43 trocas blindadas, armaos y autocalibre, granadas a lanzacohetes, provisiones para 3 días de combate. Íbamos a tomar Uruapan completo esa madrugada, sacar a Cárteles Unidos de una vez por todas. Nos dividieron en 3 frentes. Frente Alfa, con 72 elementos y 18 vehículos. Ese era mi frente. Yo iba de conductor en la troca 5. Mi compa el gordo de artillero atrás con la Barrett montada. Frente Bravo con 44 morros y 11 trocas. Frente Charlie con 56 morros y 14 trocas. El plan era entrar por 3 puntos simultáneos, converger en el centro, acabar con todo lo que se moviera. Salimos del punto de reunión a las 11 de la noche del 13. Convoy largo serpenteando por brechas oscuras sin luces, despacio para no levantar polvo. Llegamos a la posición de espera, como a las 3:15, a 2 kilómetros de Uruapan, esperando la señal de radio, para entrar los 3 frentes al mismo tiempo. A las 3:45 nos dieron luz verde. Las 18 trocas del Alfa arrancamos en formación cerrada. Entramos a la Federal 37, de por el norte, velocidad moderada. 40 por hora. Yo iba checando el velocímetro, el GPS. Todo normal. Pasamos el kilómetro 128 a 127. Ahí fue donde todo se fue a la chingada. Primero fue el radio. Pura estática. De la nada. Intenté cambiar frecuencias. Nadan, solo ruido blanco. Luego las trocas de adelante frenaron sin razón. Yo también frené, para no impactarlas. Quedamos todos parados en fila, en medio de la carretera. El comandante bajó de su troca, gritando, preguntando por qué nos detuvimos. Nadie tenía respuesta. Los motores funcionaban, las llantas bien. Simplemente las trocas no avanzaban. Vayamos todos formando perímetro, esperando, emboscada. 72 morros, con fusiles listos. Pero no había nadie en carretera vacía. Monte silencioso. Demasiado silencioso. Ni grillos, ni viento, nada, como si el mundo se hubiera apagado. Entonces empezó el calor, en plena madrugada de marzo. Temperatura que debería estar en 12 grados. Empezamos a sudar como si fuera mediodía en agosto. Me quité el chaleco. El gordo también. Otros morros igualan, pero el calor seguía aumentando y el cielo se veía raro. Una luz anaranjada que venía de todas partes, como atardecer eterno, que no se movía. A los 20 minutos, algunos empezaron a ver cosas. Sombras entre los árboles, figuras paradas sin forma clara. Disparamos ráfagas de advertencia. Las figuras no se movían, no caían, solo estaban ahí mirando, y cada vez aparecían más.
formando círculo alrededor nuestro. El pánico empezó cuando el chino desapareció. Estaba parado junto a su troca, revisando su fusil. Volteé para hablar con el gordo. En cuando volteé de regreso, el chino ya no estaba. Su fusil tirado en el suelo. Sus botas ahían, pero él desaparecido, como si lo hubiera tragado el aire. Fue a los 30 minutos cuando decidí salir. Mi cuerpo me decía que llevaba mucho más tiempo ahí. El hambre, la sed, el cansancio. No era de media hora, era de días. Le dije al gordo que nos largáramos, que esto no era normal. Corrimos a una troca de atrás. Otros 2 morros pensaron igual. Nos subimos en el conductor. Arrancó en reversa a toda velocidad. Sentí algo raro al retroceder, como atravesar gelatina invisible, presión en todo el cuerpo. Y de repente, el calor desapareció. La luz rara desapareció. Todo volvió a ser madrugada normal, fría, oscura. Miré el reloj del tablero, en 4:27. Solo habían pasado 40 minutos desde que entramos. Pero mi cuerpo sabía diferente. Tenía raspones en los brazos de haberme tirado al suelo docenas de veces, las rodillas adoloridas de estar agachado horas, la garganta seca como lija, hambre. De verdad, no hambre de 40 minutos sin comer. Hambre de días. En el gordo, igual. Los otros 2 también. Todos sentíamos que habíamos vivido 2 días completos. Pero el reloj decía 40 minutos. Manejamos sin parar hasta el rancho seguro. Nos escondimos ahí 2 semanas en procesando, tratando de entender. Días después, nos enteramos que el Bravo y el Charlie también entraron intentando rescatarnos, que los 172 terminaron atrapados, que ninguno salió vivo, y que cuando los encontraron, parecían llevar muertos semanas.